Yo lo veo muy preocupante. Claramente esto ha ido empeorando con el tiempo. Estamos en un momento crítico porque por un lado la actual administración ha apostado con todo a empoderar de lo que más se pueda empoderar a las Fuerzas Armadas del país y le ha extendido una serie de atribuciones a las Fuerzas Armadas que prácticamente hoy se van a beneficiar pues de todas las áreas estratégicas, digamos, del país, ¿no? O sea, hoy controlan los puertos, hoy controlan las carreteras, hoy controlan las grandes obras o megaproyectos como el Tren Maya, como el aeropuerto, como la refinería, en fin, o sea, cada vez se va ampliando más las atribuciones de lo que van a tener control los militares. Por un lado. Por otro lado, el tema de la Guardia Nacional, ¿no? La Guardia Nacional, que originalmente es un cuerpo civil, que así está en la Constitución, hoy a través de una reforma pasa a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual evidentemente militariza esto en contra de lo que establece la Constitución, ¿no? Que la seguridad pública debe estar a cargo de fuerzas de seguridad civiles, no militares. Y por el otro lado, la extensión de el mandato de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no a 2024, sino hasta 2028, que es a través de la reforma constitucional del transitorio. Entonces, y además de eso, todas las atribuciones a los militares en todas estas áreas, más allá de la seguridad pública. Entonces, prácticamente el control de lo estratégico del país está en manos de militares, está entregado a los militares. Pero por otro lado, hay un debilitamiento una clara intención de debilitar las instituciones democráticas, y lo hemos podido ver a lo largo de esta administración, poco a poco. Cada vez se cierran más los espacios, ¿no? Hoy es el INE, hoy es este instituto, este órgano autónomo, organismo autónomo constitucional, que hoy está en peligro de desaparecer con la iniciativa de reforma electoral que está y va a ser discutida por el Congreso de la Unión, y que busca prácticamente debilitar al árbitro electoral que ha permitido durante todo este tiempo tener un organismo constitucional autónomo que garantice pues la veracidad de las elecciones. Entonces, por un lado es militarizar todo y por otro lado es debilitar las instituciones democráticas. Entonces, en conjunto, lo que esto crea es un clima de autoritarismo total, porque va pegado, junto con pegado, digámoslo así, de una opacidad absoluta, del incremento presupuestal sin precedentes a las Fuerzas Armadas del país, y sin controles democráticos, ¿no? Es decir, todo lo que salga del Tren Maya, independientemente de que viole derechos humanos, el Tren Maya y demás, ¿no? La construcción y el medio ambiente, en fin, todo lo que salga del Tren Maya, todo lo que salga del aeropuerto, todo lo que vaya a salir de ganancias de la refinería, todo va a pasar directamente a manos de militares. Es decir, no pasa por el presupuesto y la discusión del presupuesto en el Congreso, no hay una discusión democrática sobre esto, ¿no? Sino es automáticamente se va ese dinero a la Sedena, la Marina y bueno, la Guardia Nacional, que hoy ya va a ser la Sedena, ¿no? Entonces, no hay un control democrático de
lo que están haciendo los militares. Y por otro lado, todo lo que hacen está reservado en el tema de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con seguridad nacional. Entonces, con el pretexto de la seguridad nacional, nada puede acceder, o sea, a la información, a su desempeño, pues es imposible, prácticamente imposible acceder a ella. Y esto, a pesar de que queda claro, y ha quedado claro y ha quedado demostrado durante todos estos años, o sea, desde Calderón hasta nuestros días, que la estrategia militar no reduce los índices de violencia, al contrario, los aumenta. O sea, está comprobado en todos los estudios, análisis comparados de otros países en Latinoamérica, nos lo dicen estudios en México del CIDE, de otras organizaciones como Intersecta, como México Evalúa, o sea, que están constantemente monitoreando, la propia Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que están constantemente monitoreando el desempeño de los militares en los enfrentamientos y los índices de violencia. Todo muestra que militares en seguridad pública es igual a aumento de la violencia. Entonces, es una estrategia fallida que llevamos varios años constatando lo fallido de la estrategia y, sin embargo, insistimos en continuar con esta estrategia, pero al mismo tiempo debilitando todas las instituciones democráticas. Te digo el INE hoy porque me parece que el INE es lo más paradigmático, pero piensa en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cooptada por completo por la Presidencia de la República, recientemente la actual presidenta decidiendo emitir una recomendación en materia electoral cuando claramente la Constitución le impide pronunciarse sobre cuestiones electorales. Y además con un lenguaje y con unos antecedentes de la prehistoria, ¿no?, para tratar de demostrar que el INE no funciona. Y justamente en el momento en que la administración está tratando de mover esta iniciativa en el Congreso, o sea, realmente es muy burdo, es muy burda. Entonces, no cuentas con una Comisión Nacional de Derechos Humanos que está acotada y tampoco cuentas con una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque a pesar de todo este programa, a pesar de toda la legislación militarista que se ha ido desenvolviendo durante toda esta administración, hay un silencio de la Corte que no se explica. Hay casos que tienen que ver con el Código Civil, con el Código Militar, casos que tienen que ver con la inconstitucionalidad de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, con la inconstitucionalidad de la Ley de la Guardia Nacional. O sea, toda la legislación que tiene que ver con militares, la legislación militarista, toda está impugnada desde hace muchos años ante la Suprema Corte. Y la Suprema Corte no resuelve. Cuando tampoco hay justificación de, después de tantos años, no pronunciarte sobre esto que es el meollo de la situación de derechos humanos en el país. Entonces, es por eso que me parece que es preocupante, es muy preocupante en el momento en el que estamos, porque claramente el espacio cívico, el espacio democrático se está cerrando a la par que el militarismo está creciendo exponencialmente.